Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, Cometieron el error de invitarnos a dos proactivos porque ya partimos modificando el escenario para poder mirarnos, ¿no? Que podía Sí. ser importante. Estoy muy contenta de estar aquí. Quiero agradecer primero a Puerto de Ideas que me haya invitado a tener esta conversación. La neurociencia es probablemente una de las grandes preguntas, fronteras y cuestiones existenciales que nos constituye a los seres humanos que le hemos dado tanta pelota a nuestro cerebro, ¿no? Como un distintivo de lo que nos hace humanos y lo que nos hace especiales. Y por eso esta conversación me parece muy, muy linda, porque es una conversación sobre la memoria, eh, que también es algo que ha sido muy importante para nuestra evolución, aprender a memorizar, recordar y compartir esos recuerdos, pero que es hoy algo que está en una gran pregunta. ¿Cuál va a ser el rol de la memoria hacia el futuro ante el evento de la evolución de los hechos hoy día, por ejemplo, con la inteligencia artificial? Entonces quisiera partir, Rodrigo, aprovechando que hagas eso que has hecho algo así como 300 millones de veces, que es explicar eh, primero qué es la memoria, para que podamos después entrar en tu más famosa neurona con un poquitito más de calma. ¿Me escuchan? Se escucha, ¿no? Eh, es difícil. Bueno, la memoria es, en principio, hay distintos tipos de memorias. Yo creo que todos tenemos una intuición de lo que es, ¿no? Es almacenar recuerdos, es codificarlos de alguna manera en neuronas, almacenarlos y en algún momento poder evocarlos, poder traerlos de nuevo al consciente y repetirlos para nosotros mismos o para decírselos a otras personas. Eh, yo justamente tengo un libro donde se llama ¿Qué es la memoria? Y arranco diciendo, bueno, no esa definición, pero a mí esa definición me queda muy corta. No me explica nada de la memoria. Eh, Hay mucho para hablar sobre la memoria, hay mucho para hablar sobre la importancia de la memoria, cómo define... Una de las cosas más interesantes es que la memoria en parte define quiénes somos. Yo soy mis memorias, yo soy el chico que estudió en Argentina, que me fui hace varios años a Europa y que bueno, hoy estoy acá sentado charlando contigo en Chile. Eh, una de las cosas más interesantes de la memoria, o sea, me estoy yendo para una rama específica, si querés nos vamos para otro lado, pero una de las cosas que a mí más me fascinan de la memoria, justamente sabiendo que la memoria define la identidad, es enterarte cuando haces neurociencia de lo maleable que son los recuerdos, de cómo cambian. Y lo que es curioso es que cada vez que evocamos un recuerdo lo estamos cambiando. Eso ya está muy conocido, muy sabido en neurociencia. Entonces a mí me parece interesantísimo, por ejemplo, que aquello que nos define, aquello que constituye la verdad más importante del universo, que es mi existencia, saber que yo soy yo y que estoy acá, está determinado por algo tan maleable como la memoria. No, y terrible las personas como yo que nos autodefinimos como personas con buena memoria. O sea, falso, 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 dirías tú. Eh, o sea, dentro del rango de memoria que podés Con tener, o buena sea, vos, memoria relativa. relativa. Yo estoy en el otro extremo del tuyo. Yo tengo una memoria horrenda. Dory, ¿Tori? Dory, ¿no Ah, viste Dory, sí, la del el Nemo? pescadito. Sí, 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 sí. Hay que citar a los próceres también aquí. Exactamente. Oye, quisiera avanzar sobre la famosa neurona, el descubrimiento, es conocido como la neurona de Jennifer Aniston, pero antes de entender cómo respondió la neurona y por qué se llegó a llamar así, me encantaría saber por qué la memoria es un ámbito importante de estudiar en personas con epilepsia, que es en el contexto en el que tú hiciste este hallazgo. Es que desde hace muchos años, por un caso muy famoso de un paciente llamado HM, le sacaron un área que se llama el hipocampo y este paciente, a partir del momento que le sacan esta área del hipocampo, es un área que está dentro del cerebro, se vuelve totalmente amnésico, no puede formar nuevos recuerdos. Y es un caso que es fascinante, porque uno dice, ¿cómo es vivir sin formar nuevos recuerdos? Bueno, ese paciente fue estudiado muchos años en neurociencia y él dio la evidencia incontrastable de que esta área, el hipocampo, es un área clave para la formación, pero no solo para la formación, también para el almacenamiento de recuerdos, particularmente lo que se llama memoria episódica, recuerdos de nuestras experiencias, de nuestra vida. Por otro lado, resulta que esta misma área, el hipocampo, suele estar muy involucrada en el origen de crisis epilépticas.
muchas epilepsias, no todas, pero muchas epilepsias tienen su origen en el hipocampo. De hecho, no es casualidad de que haya un paciente al cual le hayan quitado el hipocampo, porque lo trataron de curar de epilepsia. Entonces los médicos, en 1950 y pico, dijeron, a ver, si la epilepsia viene del hipocampo, en ese momento creían que el hipocampo no tenía ninguna función específica, bueno, si le sacamos el hipocampo a este paciente quirúrgicamente, probablemente lo curemos sin ninguna consecuencia grave. La consecuencia fue que se dieron cuenta de que el hipocampo era clave para la memoria. Entonces, se da que el hipocampo es muy importante para la memoria, es clave para la memoria y también está involucrado en epilepsia. Entonces ahí se da la conjunción entre la neurología y la neurociencia, porque los médicos, por cuestiones clínicas, necesitan estudiar el hipocampo para tratar de ver de dónde vienen las crisis epilépticas, y eso a mí, como científico, me da la posibilidad de tener registros justamente en el área que es clave para la memoria. Bueno, aquí en este contexto fue que tú hiciste, tú y tu equipo probablemente, un experimento que permitía ver que ciertas neuronas reaccionaban a ciertas, primero, imágenes, ¿no? Y quisiera saber cómo fue esa ruta que llevó a la famosa neurona de Jennifer Aniston y por qué ese descubrimiento fue relevante. Yo venía de física, yo estudié física en Buenos Aires, en la UBA, y me fui a Alemania a hacer un doctorado de matemática. Después hice un... Cuando te aburriste de la física, dijiste, Sí, bueno, voy a ahora ir para hacer algo un más doctorado. divertido. Y ahí me cagué, o sea, la pasé bomba haciendo mi doctorado de matemática. De hecho, la pasé muy bien en Lübeck, en Alemania. Y después me hice un postdoctorado también en Alemania con uno de mis héroes en ciencia, en mecánica estadística y sistemas dinámicos, cosas más teóricas de física. Y me sale la posibilidad de una beca en California, en Caltech, para estudiar registros de neuronas en humanos, que era el único lugar donde se hacía, era en UCLA. Y entonces, bueno, más allá de... O sea, creo que lo que me llevó es... o sea, estaba harto del cielo gris todo el día. California, dije, sí, voy a hacer cualquier cosa. Pero bueno, resulta que terminé estudiando registros de neuronas en humanos. Y yo venía con un bagaje muy grande de herramientas que yo venía trabajando por mi formación de físico y matemático. Y entonces yo cuando miro cómo analizan los datos, son datos muy complejos, me doy cuenta, digo, pero muchachos, hay un montón de avances en la matemática y en la física que se podrían aplicar acá, son métodos que ya son bastante conocidos y que tienen una chance muy alta de darnos mucho más resultados. Entonces yo aplico estos, o sea, me invento un método que es una combinación de ideas de matemática y de física y de pronto yo empiezo a ver neuronas que no veía nadie. Entonces, No, pero espérate, no me lo cuentes así de general porque me muero. Trata de darnos una analogía de cómo analizaban los datos antes sí. y trata de darme una que estableces probabilidades, buscas patrones. ¿Qué característica tiene tu nuevo método combinado de física-química que te permite ver lo que no se ve? Ok. El programa se llama la fiesta de cóctel. Imagínense, se llama así, ¿eh? Es un problema matemático, de hecho de ingeniería matemática. Imagínense que yo acá agarro tu micrófono, lo pongo y les pido a todos ustedes que hablen. Hablen al mismo tiempo, hablen todos, digan cosas. Entonces, mi problema como científico es un problema matemático. Es, si con tu micrófono los estoy escuchando hablar, yo tengo que tratar de descifrar quién habla, quién es quién y quién habla a cada momento. Con una persona es fácil, con dos personas es manejable. Ya con todo un auditorio se vuelve muy complejo. Cuando nosotros hacemos registros en el cerebro, lo que hace el cirujano es poner electrodos adentro del cerebro. Y escucho un montón de neuronas. Exactamente. El electrodo es como si fuera un micrófono y escucho un montón de neuronas alrededor. Espérate, ¿y las neuronas hablan en distintos volúmenes? ¿Hay algunas más gritonas y otras más piolas? Sí, y también depende de la distancia a la que tengas al micrófono, al electrodo. Entonces, cuanto más lejos estás, más chiquito lo escuchás. Entonces, el trabajo que uno tiene que hacer, que es donde yo me metí, es a partir de escuchar, o sea, lo tomo como una analogía, ¿no? De escuchar la actividad de las neuronas, son el disparo de las neuronas, vos podés tratar de disociar cuál neurona es cuál. ¿Qué disparo corresponde a cada neurona? Eso se llama en inglés spike sorting. Tenés que ordenar las espigas de los disparos de las neuronas, los disparos de las neuronas. Entonces, yo vengo de física y de matemática y yo digo, si yo junto una idea en la que yo hice mi doctorado en matemática con otra idea que yo trabajé en física teórica,
yo creo que saco un algoritmo que me va a dar mejores resultados que los que se vienen usando. Es simplemente porque para mí era el pan nuestro de cada día, es lo que yo trabajaba todos los Porque días. con ese algoritmo tú puedes escuchar a más personas o más frecuencias. Ahí está la clave. Primero, lo que yo muestro es que a partir de usar mi algoritmo, yo puedo escuchar a más personas. Pero eso no me lleva a un descubrimiento. Porque si vos tenés tu algoritmo y si vos escuchabas a 3 personas y yo puedo escuchar a 10, está bien, yo juntaré neuronas más rápido, porque yo junto de a 10 y vos juntás de a 3, pero yo no voy a descubrir algo nuevo, porque si vos hiciste experimentos de hace 20 años o 30 años, de hecho los experimentos estos se hacían desde 1970, entonces alguien tiene que haber descubierto algo. Para mí no hay nada nuevo para descubrir, pero hay una clave. La clave es que entre todos ustedes hay alguien que cuando yo digo hablen, por ahí se queda callado y cada tanto larga una palabra. Esa persona es muy, muy difícil de identificar. Es un problema matemático. ¿Por qué? Porque la voz de esa persona se confunde con la de las personas que hablan todo el tiempo. Entonces, matemáticamente es muy complejo identificar a la persona que habla muy poco. Esa es la dificultad del problema. Y cuando yo agarro y yo hago este algoritmo, yo me doy cuenta que no solo empiezo a reconocer más voces, más neuronas, sino que también empiezo a ver la actividad de neuronas que están casi todo el tiempo calladas, que apenas hablan. Como la de Jennifer. Claro, y entonces cuando yo veo, yo digo, wow, hay una neurona que no habla nunca, yo la puedo ver, no me la mezclo con las otras, pero cada vez que esta neurona habla, me está diciendo algo que es espectacular. Por ejemplo, que estoy respondiendo a Jennifer Aniston. Ok. Hagamos la ruta. Entonces tú haces esta investigación, cambias la metodología, vamos a hablar un poquito de la transdisciplina, que francamente es como la pastilla del futuro, ¿no? Podríamos resolver tantas cosas si pensáramos en muchas versiones de nosotros mismos que pudieran proyectar problemas desde nuevas maneras. Y tú vas y logras escuchar a esta neurona silenciosa. ¿Qué decía esa neurona? ¿Por qué respondía a la imagen de Jennifer Aniston? Y la mitología dice que no respondía a Jennifer, sino que respondía a Rachel. Qué rápido se corren las noticias en este país. Es que esta gente es muy copuchenta. Eso lo comenté ayer a la noche después de una copa Sí, de pero- vino a alguien y, no, ya llegó. A más de una persona, amigo, a más de una persona. Se propagó. Bueno, y yo soy periodista, si no aprendo a hacer esto... Tenés tus fuentes. Tengo mis fuentes, sí. Pero qué rápido. Yo empiezo a hacer estos experimentos y yo le digo al cirujano, le digo, mirá, te voy a ser sincero, me parece que están haciendo todo mal. Y el tipo me dice, ¿cómo que están haciendo todo mal? Mirá, yo creo que si usás métodos nuevos, sacás mucha más información. Y el tipo me dice, no, qué sé yo, bueno, déjame hacer 5 minutos del experimento como lo haces vos y 5 minutos como lo quiero hacer yo. Y ahí comparamos. Oye, ¿la gente te quería en estos lugares? No, ¿Por me qué? odiaba. No, pero bueno, era algo obvio. O sea, es decir, bueno, déjame a mí hacer el experimento como yo quiero. Entonces, bueno, voy y hago ese experimento y de repente, claro, yo empiezo a ver estas neuronas. Y entonces, y en uno de estos experimentos, ya después me dice, bueno, vamos con lo tuyo, haz el experimento como vos quieras. Y entonces yo ahí veo una neurona que me responde a una foto de Jennifer Aniston. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está haciendo esta neurona? ¿Me está respondiendo a ella o me está respondiendo a esta foto? ¿Qué sé yo? ¿Por qué la foto tiene un cierto brillo? ¿Por el color del pelo? ¿Por alguna característica visual de la foto que haga disparar a la neurona? Eso es lo que yo esperaría como neurocientífico, porque neuronas que responden a ciertas características visuales están muy estudiadas en monos, por ejemplo. O sea, se sabe que hay neuronas que responden a colores o a cierto tipo de formas. Entonces yo digo, bueno, voy a ver si la neurona me responde una foto o a ella. ¿Y cómo hago? Bueno, es un experimento hiper complicado. Me metí en Google Images, busqué 7 fotos de Jennifer Aniston, lo más distinto que pude encontrar, y repetí el experimento. Entonces, cuando yo repito el experimento, ahora presento 7 fotos de Jennifer Aniston, otras 7 fotos de Julia Roberts y 7 fotos de toda gente conocida. Y lo que veo es que la neurona me responde solo a ella, solo a Jennifer Aniston. Y eso fue lo sorpresivo, que la neurona no está respondiendo a los detalles visuales de una foto, sino que está respondiendo a ella. Lo de ayer, lo de la copa de vino, porque veo que me lo vas a preguntar ahora, y por qué Rachel. En esta neurona lo que poca gente sabe es que yo también escribí el nombre, Jennifer Aniston, y la neurona me respondió a eso. Y lo curioso, que yo siempre jugaba cuando daba las charlas, puse una foto, en esa época ella estaba casada con Brad Pitt, fue la época en donde estaban juntos. Y muestro una foto, muestro creo que 3 fotos de ella con Brad Pitt y la neurona no me responde.
Entonces, yo a partir de ahí asumo, no lo puedo probar, digo, pero la neurona no me está respondiendo entonces a Jennifer Aniston, me está respondiendo a Rachel. Y la paciente, de hecho, era fanática de la serie Friends, claro. ¿Y por qué no me responde a Jennifer Aniston con Brad Pitt? Porque ahí ya no es Rachel, ahí es Jennifer Aniston. Y la neurona es la neurona de Rachel. Y porque Brad Pitt le hizo mucho daño. Exactamente. Es que Cualquier persona fanática haría lo mismo. sí. Es que yo decía, cuando daba charla, decía, fíjense que la neurona ya sabía cómo iba a terminar esto. Oye, ¿por qué la idea de que nuestras neuronas respondan a Rachel y no a un estímulo, un color o una reacción en el fondo, es importante? Porque hasta el día de hoy nunca nadie pudo ver neuronas así en cualquier otro animal. Son exclusivamente humanas. Entonces, son de las pocas cosas, o quizás la única característica del cerebro humano, que es clarito, que existe en el cerebro humano y nunca nadie pudo encontrar en monos, en ratas o en el animal que me nombren. Entonces yo a partir de ahí empiezo a deducir, momento, esto no es casualidad. O sea, no es que nosotros tenemos neuronas de Jennifer Aniston y el mono no tiene neuronas, no sé, de la mona chita o de quien sea. Entonces yo digo, bueno, que nosotros tengamos una representación tan abstracta, porque es una neurona que no me responde a una foto, me responde a un concepto. Jennifer Aniston como persona. Y así como está Jennifer Aniston, hay otra que me respondió a Kobe Bryant, otra que me respondió a Maradona, otra que me respondió a Brad Pitt o a quien sea. Siempre son conceptos específicos. Pero estas neuronas no me responden a una foto o algo especial de un estímulo visual, me están respondiendo al concepto. Estas respuestas al concepto no existen en otros animales. Y entonces yo ahí empiezo a atar cabos y digo, bueno, pero esto no es coincidencia. La manera en que nosotros recordamos, y ahora vuelvo a la memoria, tu primera pregunta, es muy conceptual. Tendemos a olvidar detalles. O sea, si ustedes el día de mañana o en 2 días se quieren acordar de esta charla, probablemente se empiecen a olvidar detalles, de cómo estoy vestido, de cómo estás vestida vos, se van a acordar más de conceptos. Van a sacar de lado los detalles, van a dejarlos de lado, van a extraer lo que es esencial y en base a eso construyen sus recuerdos. Esa manera de pensar es mucho más abstracta que la que tiene un mono. Y yo creo que eso es una de las claves o la clave de nuestra inteligencia. Suena también a más eficiente, ¿no? Porque si recordaras todo, sería mucho gasto. Bueno, eso lo dijo un compatriota mío hace 70 años llamado Jorge Luis Borges. Él escribió un cuento llamado Funes el Memorioso, que es el cuento de una persona, un peón de campo, que un día se da un golpazo en la cabeza y se despierta con la capacidad de recordar todo. Y Borges lo que concluye es que si recordáramos todo, en realidad no funcionaríamos bien. O sea, dice que Borges dice que Funes no era capaz de pensar, porque pensar es abstraer, y abstraer es dejar de lado detalles, olvidar. Heavy, porque estamos, aquí entra mi cierre también para que ustedes puedan hacer sus preguntas, pero que es, estamos en el momento donde la cosa que ya sabemos que hacen muy bien, mucho mejor que nosotros las máquinas, es, por ejemplo, recordar. Sí. O guardar información, no le voy a poner esa palabra que es mucho más linda. Guardan información de manera mucho más eficiente, con volúmenes gigantes. Hoy día hay muchas preguntas en el mundo de la neurociencia sobre de qué manera se está viendo afectada nuestra capacidad de memoria a propósito de que estamos delegando mucha de la memoria en nuestros celulares o en nuestros otros dispositivos y que la estamos usando para otras cosas o estamos queriendo recordar nuevas cosas que antes no recordábamos. ¿Y qué impacto va a tener eso si ya no nos sabemos todos los teléfonos de nuestra familia o muchos detalles, ¿no? Los apellidos de las personas? Ahora todo como que lo guarda en el celular. Y entonces quisiera saber cuál crees que es el rol de la memoria en la era de la inteligencia artificial. ¿Eres tú un optimista de esta nueva tecnología o la detestas porque nos va a reemplazar? No, yo soy optimista, muy optimista. Espera, dijiste muchas cosas. El rol de la tecnología. Imagínate que yo tengo un consultorio, imagínate que yo soy médico y yo tengo una secretaria que me lleva todos los turnos. Y es lo mismo que me pregunta es, bueno, pero ¿cómo te cambia tu memoria? Porque vos ahora no tenés los turnos en la cabeza, de que estás pensando de que viene tal paciente y después viene tal otro, después tenés una pausa. Todo eso se lo delegás a la persona que te lleva tu agenda.
O mismo yo como científico, o vos como periodista, que tenés y si vos tenés algo que, en lo que puedas delegar todas tus reuniones y cosas, y está bien eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero dedicarle recursos, no quiero dedicar mi capacidad cerebral a llevar eso, prefiero concentrarme en otras cosas. Entonces, a mí no me parece mal delegar en la tecnología ciertas funciones que por ahí yo adrede no las quiero hacer. Eh, para mí el problema es otro. Para mí el problema es que con ese aparato tenés un bombardeo de información constante, que es demasiado a veces, ¿no? O sea, porque te llega el WhatsApp, te llega el mensaje, te llaman por teléfono, que esto, que el otro. Yo, de hecho, bueno, confieso, yo no uso teléfono móvil. Y es que a mí me gusta por ahí sentarme y no hacer nada, y no quiero interrupciones. Y quiero mirar pasar las nubes y de repente ahí es donde se me ocurre la idea que es la revolución. Ahora, si yo estoy mirando mi teléfono, es muy difícil que se me ocurra esa idea. Y lo que parece por ahí raro, esto es algo que yo especulo, o sea, no tengo evidencia científica, pero a mí me parece que en los momentos que estamos aburridos son los momentos en que potencialmente más creativos somos. Y si nosotros no nos permitimos estar aburridos, porque estamos siempre pendientes de algo, es como que estamos quemando nuestra posibilidad de creatividad. Entonces, eso viene por este lado. No me acuerdo cuál era la segunda No, no, parte. no, pero diste un muy bien. Lo que estás planteando es uno de los grandes asuntos. Se ha hablado mucho del rol de la red neuronal por defecto, que es esta que se activa cuando uno está en nada, un poco en la ducha, y de por qué a este personaje se le ocurrió el eureka cuando está en la tina, ¿no? Que es lo mismo que a ti te pasa. Sí. O sea, por supuesto que está asociado a la creatividad y el rol del aburrimiento es crítico para poder avanzar, que es algo que nos ha quitado. O sea, ¿tú de todas maneras recomendarías que nos alejáramos un poco de nuestros celulares o plenamente? Yo no sé si recomiendo, o sea, pero yo no uso. Entonces, a mí me es difícil recomendar algo de lo que no sé. O sea, a mí me decían alguien que... Me acuerdo que un amigo daba una charla de inteligencia artificial, hablaba de, no sé, de TikTok o no sé, de que pasan así con el dedo. Yo de eso no sé nada, no sé cómo es pasar así con el dedo. Para mí es algo que me es ajeno. ¿Tienes hijos, sobrinos, Sí, nietos sí, y les dejas usar sus celulares? sí. Pero la lección es de ellos. Pero en el momento en que ellos empezaron a hacer el celular con mi mujer, nos aseguramos de que ya disfrutaban de leer un libro. Entonces ya ahí quedan ellos. Yo no les puedo forzar a hacer una cosa o la otra. Pero a partir del momento que usaron el celular, ellos ya estaban leyendo libros y disfrutándolos. Entonces ellos saben lo que es disfrutar un libro y no que tienen que hacer una cosa cada 20 segundos distinta porque si no pareciera que la vida es demasiado aburrida. Entonces ellos ya tienen la capacidad de sentarse y pasarse un par de horas disfrutando de leer varias páginas. A partir de ahí quedan ellos. Lo que te había preguntado es cuál es ahora el rol de la memoria en el contexto de la inteligencia artificial. Lo mismo te podés preguntar con lo que pasó con Internet. Entonces vos imaginate que sos un estudiante rebelde y le decís, profesora, ¿por qué me tengo que acordar los nombres de todos los ríos de Chile si los busco en Internet y, o sea, no tardo nada? ¿Qué sentido tiene? Lo mismo que nos preguntábamos con Internet, se lo preguntaron hace miles de años los filósofos cuando empezamos a usar uso de la escritura. Los griegos se preguntaban lo mismo, los romanos se preguntaban lo mismo. Decía, esto no nos estará afectando nuestras capacidades cognitivas, nuestra memoria. Y hay una leyenda muy famosa, no me acuerdo, o sea, tengo una memoria horrible, o sea, tendría que citar exactamente qué filósofo citaba no sé qué Dios que le ofrece la capacidad a un rey de la escritura. Y el rey dice, no, a mí déjame así como estoy, porque si no me quedo sin memoria. Eh, yo creo que es de nuevo, son las herramientas. A mí Internet me sirve mucho porque me da acceso muy, muy rápido y muy fácil a la información. Ahora, la herramienta no es ni buena ni mala. Lo que es bueno o malo es el uso que vos le das y cómo se lo das. A mí Internet me sirve para escribir un libro. O sea, me da un primer approach a una pregunta y me da como las primeras puntas. Ah, mira, tengo que leer de esto, tengo que leer de esto, lo otro. Pero en algún momento tengo que parar, tengo que cerrar la computadora y sentarme y leerme el libro y quedarme yo pensando. Si me la paso surfeando en Internet, nunca voy a llegar a nada. Algo que deduzco de todo lo que nos dices de la importancia de este descubrimiento que hiciste es que la pregunta de qué nos hace humanos tal vez te importa. Es la pregunta de mi laboratorio. ¿Qué nos hace humano entonces, Rodrigo? Las neuronas de Jennifer Aniston. Soy bastante egocéntrico, como buen argentino. No,
Es que no soy hipócrita. No, trato de no pecar de falsa modestia, porque siento que sería hipocresía. Es que de nuevo, vuelvo, hay un dato que para mí es fundamental. Hay gente que lo trató, muchos laboratorios muy serios, trataron de encontrar neuronas parecidas en monos y en ratas. ¿Por qué digo monos y ratas? Porque son las dos especies en donde se estudia esta misma área, el hipocampo. El hipocampo de la rata, del mono y del humano son muy parecidos. Anatómicamente son casi iguales, es que el humano es un poquito más grande, como el cerebro. Y no pueden encontrar neuronas de este tipo. Entonces digo, bueno, es atar cabos, no es coincidencia. O sea, no es coincidencia de que yo encuentre, en todos los pacientes que estudio, encuentro neuronas como esta y nadie puede encontrarlas en monos. Entonces, es algo muy fuerte. El sistema clave de la memoria no está codificando detalles, que es lo que nosotros vemos en ratas, que es lo que nosotros vemos en monos. Está codificando abstracciones, conceptos. Entonces, eso te permite que vos pienses sobre pensamientos, porque un concepto es un pensamiento, es una abstracción. Eso te da lo que se llama metacognición, pensás sobre pensamientos. Entonces, a partir del momento que sos capaz de abstraer algo, que dejás de lado detalles, tus pensamientos pasan a ser mucho más abstractos y elaborados. Entonces yo creo que no es coincidencia y yo creo que esa es una de las claves de nuestra inteligencia, que somos capaces de pensar en pensamientos abstractos dejando de lado detalles, porque los detalles te confunden, te sacan de foco. Quiero saber si hay preguntas en el público. Yo tengo unas guardadas, pero no quiero ser egoísta. Aquí hay. No, te van a pasar un micrófono. ¿Aló? Es toda esta relación de la memoria con el hipocampo que tú descubriste, esta neurona fundamental. Te quiero preguntar cuál es tu posición sobre el Alzheimer, si hubiera alguna posibilidad de seguir en esta investigación porque está tan relacionado con la memoria, ¿no? Sí. Entonces quiero saber si hay estudios sobre tu estudio que puedan ayudar alguna vez a descubrir algo para el Alzheimer. Eso es lo que, mira, nosotros los científicos, la manera en que nosotros mantenemos nuestro laboratorio es escribiendo grants, o sea, becas de subsidio. Y en todas las becas de subsidio que yo escribí en Inglaterra es siempre eso. ¿Cuál es la aplicación de esto más allá del conocimiento científico? Entonces, una aplicación muy fuerte, potencial aplicación clínica que tenés es lo que vos decís. Y mi argumento es muy sencillo, o sea, un poco queda corto, no va a satisfacer tu pregunta, pero yo creo que es un primer paso. Si vos querés entender cómo es el deterioro de la memoria en un ser humano, en una persona tan dramático como es el Alzheimer, primero tenés que entender cómo funciona la memoria, porque tenés que entender qué es lo que está fallando. El problema que yo tengo es que nuestro conocimiento sobre la memoria viene de experimentos, en general, en ratones, ratas y monos. Y yo lo que digo es que lo que vos ves en una rata no necesariamente aplica a un humano, porque en el humano funciona distinto. La manera en que recordamos, la manera en que codificamos recuerdos en las neuronas es muy distinta. Entonces, lo que yo argumento es decir, primero, entendamos cómo funciona la memoria en un cerebro relativamente normal, porque siguen siendo pacientes epilépticos, y a partir de ahí podemos entender qué es lo que falla para entender el Alzheimer. Había una acá y una allá. Hola, buenos días o buenas tardes, no sé qué hora es. Soy profesora y mi pregunta es cómo multiplicamos el crecimiento de la neurona de Jennifer Aniston. ¿Cómo multiplicamos? Sí. ¿Cómo ¿Qué la quiere estimulamos? decir? Ah, ¿cómo la estimulamos? Sí. ¿A que haya más neuronas de Sí. estas? Es que esto en seres humanos es natural. O sea, vos no podés no pensar así. O sea, yo no encuentro en ningún paciente otro tipo de... O sea, neuronas que sean distintas a estas. Es lo normal en vos. Si querés te puedo decir por qué. Porque queda como raro. Dice, no, hay algo mágico que es la neurona de Jennifer Aniston que yo descubrí un día y de repente nosotros tenemos esto y por qué, vaya a saber uno por qué. Esto es especulación, ¿sí? Aclaro, porque no tengo prueba de lo que te voy a decir, pero yo creo que tiene sentido. ¿Por qué nosotros tenemos este tipo de neuronas y los monos no la tienen? Yo creo que esto viene dado por el hecho de que hace unos probablemente 100.000 años nosotros venimos evolucionando con el lenguaje, haciendo uso del lenguaje. El lenguaje también ha ido evolucionando, ¿no? No es que un día no sé, un hombre de las cavernas se despierta y empieza a recitar Shakespeare. O sea, probablemente se empiezan a intercambiar palabras, hay un simbolismo de que ciertas cosas que dicen reflejan un objeto o algo.
Entonces yo creo que el haber evolucionado usando el lenguaje desde hace tantos años genera una representación más abstracta, porque el lenguaje es una abstracción. Caballo es un sustantivo, no refiere al caballo blanco de San Martín o lo que sea, refiere al concepto caballo. Entonces nosotros evolucionamos pensando sobre pensamientos, pensando sobre abstracciones. Entonces yo creo que el lenguaje nos ha dado esa capacidad. No es que haya algo en particular que necesite hacer para estimular esto. Yo creo que ya viene dado por evolución desde hace decenas de miles de años. El micrófono va para allá atrás. Ahí, cuarta fila y acá. Gracias. Yo quería saber cómo es el experimento para entender que no hay en los animales. En el fondo, como no hay un problema tal vez de cómo plantean el experimento y que por eso no somos capaces de encontrarla. Sí, es una buena pregunta. El experimento es muy fácil. Yo muestro fotos. O sea, ahora hago, este experimento, estoy hablando del experimento del descubrimiento de la neurona de Jennifer Aniston. Ahora hago otras cosas un poquito más avanzadas. Pero el experimento en ese momento era que yo voy con la laptop y muestro fotos. Entonces yo estoy registrando las neuronas y me fijo qué neurona que estoy registrando responde a qué foto que estoy mostrando, si responde a alguna foto. Puedes hacer exactamente lo mismo en monos. Vos podés registrar neuronas en el hipocampo y mostrar fotos. Ahora, hay que tener en cuenta lo que vos decís. No le mostrés al mono neuronas de fotos de Jennifer Aniston. El mono no mira Friends, o sea, no tiene ni idea de lo que le mostrás. Pero los monos son jerárquicos. Entonces, el mono sabe muy bien quiénes son los monos de su colonia. O sea, los monos están como en salas, están en sus jaulas, pero tienen su jerarquía. Está el macho alfa y tienen jerarquías. Y las conocen. Y saben que con el macho alfa no se jode, porque te pega. Entonces, ellos se reconocen. Ellos reconocen a los veterinarios, ellos reconocen a los experimentadores, ellos reconocen una banana o lo que le dan de comer, las pasas de uva o lo que sea. Entonces, para hacer este experimento en monos, lo que haces es tener que cambiar el sistema, los estímulos que usás. No mostré fotos de Jennifer Aniston, mostrarle fotos de los otros monos de la colonia, de los experimentadores, de los veterinarios, de las cosas que comen. Cuando hacen esos experimentos, no encuentran lo que yo encuentro. Lo que ven es que por ahí tenés una neurona que responde a una foto de un mono en particular, pero no a las otras fotos del mismo mono. Eso es lo que yo no veo en humanos. Yo veo que si la neurona me responde a una persona, me tiende a responder a distintas fotos de la misma persona. Claro, difícil imaginar cuáles son los conceptos de los monos. Aquí había una y allá hay otra. ¿Aló? Ahí sí. Oye, primero te felicito por el libro porque es difícil encontrar estos aspectos, sobre todo contrastados con películas. Que nos gusta la ciencia ficción, sabemos que hoy día la ciencia ha ido detrás de la ciencia ficción para hacer la realidad. Pero voy al punto que mencionaste respecto de los conceptos, cómo funciona el cerebro. Y en el capítulo Cyborg, yo creo que todos sabemos el ejemplo que pones de Robocop y el hombre nuclear, ¿no es cierto? No todos sabemos, dale. Pero hace un ejemplo de cómo Robocop, que es un policía que finalmente termina sacrificado en el campo de batalla y lo sustituyen pero conservando su cerebro, ¿sí? En donde quedan recuerdos, donde quedan emociones, que finalmente se encuentra la máquina después dentro de un humano. Y la pregunta es la siguiente, porque en la inteligencia artificial se pone esto de que es una inteligencia que puede superar al hombre, pero no entiende conceptos, que es la capacidad reflexiva que tenemos los seres humanos. Si colocamos un cerebro en una máquina totalmente biónica, ¿es posible llegar a sustituir ese comportamiento? Esa es la pregunta. Sí, eso me hace recordar una cosa que vos mencionabas que me había olvidado. A todo esto, déjeme hacer un anuncio. Del libro que vos hablás es la charla de mañana. Mañana hay una charla que se llama, creo que de la ciencia ficción a la neurociencia, que es justamente el libro del que vos hablás. Se llama Cosas que nunca creerías. Y básicamente es agarrar películas de ciencia ficción, tomo algunas de mis películas favoritas, y ver cómo las cosas que eran ciencia ficción hace unos años ya son realidad. Cuando dice, ¿podés implantar recuerdos? Sí, podés, ya se hace. ¿Podés manipular sueños? Sí, probablemente lo puedas hacer. ¿Podés leer la mente? Sí, eso lo hice yo, tengo experimentos que lo hicimos. De eso hablo mañana. Tengo una memoria espantosa. Me olvidé de tu pregunta y me olvidé de tu comentario que quería... Ay, qué desastre. Sí. Espera, déjame... Sí. Vos te vas a acordar de tu pregunta, yo me voy a acordar del comentario. Me lo olvidé de nuevo. En principio,
Yo filosóficamente soy lo que llamo un materialista reduccionista. No es que me guste el dinero, es que materialismo quiere decir que no soy dualista. No creo que haya una mente que sea algo etéreo, que sea muy difícil de explicar. Para mí la mente no es ni más ni menos que la actividad de neuronas. Entonces, yo no veo ningún motivo por lo cual lo que hacen neuronas interconectadas entre sí no lo puede hacer un circuito electrónico. Por ahí muchísimo más complejo de los circuitos que hoy día tenemos. Y eso te da toda la discusión, que esto dispara 500 millones de preguntas sobre la inteligencia artificial comparada con la inteligencia humana. Yo en principio creo que no hay nada, ninguna barrera científica que diga que la inteligencia artificial algún día no pueda asemejarse o siquiera superar a la inteligencia humana. Habiendo dicho eso, por más que nos sorprendan los hallazgos de los últimos años, yo creo que la inteligencia artificial, de hecho, casi que ni siquiera debemos llamarla inteligencia. ¿Sí? Está lejísimos de la inteligencia humana. O sea, queda muchísimo por hacer. Lo cual no quiere decir que capaz que dentro de 5 años o 10 años nos sorprenda. Ahora yendo al comentario que te quería hacer. Una de las distinciones que está relacionada con lo que vos decís, una de las distinciones muy claras entre una máquina y un humano es que la máquina recuerda todo. O sea, el disco rígido de mi computadora me pasa una película de principio a fin, sin falla, pero no me puede decir de qué trata la película. Yo en cambio, no me acuerdo. ChatGPT igual te lo puede decir. Sí, pero falla. Pero no, o sea, falla en el sentido de que te inventa cosas. O sea, toma información de todos lados, pero el ChatGPT es como que tira cosas. O sea, tira y bueno, y espero que a vos te sirva y que alguna de estas la puedas usar. Pero lo que vos sí podés hacer es, yo puedo agarrar y decir, que esto probablemente lo haga mañana, yo puedo hablar de Matrix y yo puedo decir, bueno, no me acuerdo de la película de principio a fin, pero sí sé de qué va la película. Y esto a mí me hace acordar de un dilema de la filosofía que va atrás hasta Platón, la alegoría de la caverna. O sea, es el mismo tema. Entonces, la capacidad que yo tengo como humano de, en vez de recordar todo, extraer un significado, entender de qué va la película más que recordarla, es muy distinto. Una cosa es recordar, otra es entender. Me permite hacer asociaciones que capaz que si recuerdo todo no las puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy abarrotado de detalles. Esto es un poco de Borges. Entonces, yo creo que esta es la gran diferencia entre el funcionamiento de una máquina y el funcionamiento humano hoy día. Probablemente dentro de 10 años las máquinas empiecen a funcionar como nosotros. Pero tenés un problema. Déjame, te digo esto y ya termino. Yo te estoy diciendo que la diferencia es que el humano extrae un significado de las cosas y por hacer eso te equivocás. A veces querés recopilar una película y cometés errores porque no la estás recordando eficientemente. Si vos quisieras implementar esto en una computadora, podrías, bueno, ¿cómo hago para que la computadora reproduzca el funcionamiento del cerebro humano? Dejala que se equivoque. Si tu computadora se equivoca, la tirás a la basura. Porque si vos guardás información en el disco rígido y cuando la querés recuperar viene con errores, tu computadora no sirve. Esto me recuerda, el miércoles pasado vino a Chile uno de los desarrolladores de OpenAI, era el encargado de estrategia de go-to-market en OpenAI. Y decía que para él lo más insólito es que los humanos tenemos infinita capacidad de perdonar nuestros errores y nula capacidad de perdonar a las máquinas. Exacto. Allá estaba otra. Yo estoy esperando que me digan que no puedo seguir, pero acá hay mucho entusiasmo. Allá, Regio. Gracias. Buenos días, buenas tardes. ¿Se escucha? Ya. Mi pregunta se basa en si tu metodología se ha estudiado no solamente en monos, en ratas, como para llegar a esa conclusión de que esta neurona es netamente de las personas. Y si esta neurona de Jennifer no será como una neurona que solamente reacciona a un estímulo personal, algún amor prohibido por ahí que otros animales, que sería como el mono, la rata, no lo tienen, pero no sabemos si lo puede tener otro tipo de animal, algún estudio, no sé, en una ballena, delfín, o de abejas, un cerdo. ¿Cuál es la diferencia de que solamente en particular Jennifer sea característico de que es del humano y no de otro animal? Si solamente hay pruebas relacionadas a un mono y a una rata. ¿Por qué? ¿Cuál es esa diferencia en sí? O sea, ¿por qué monos y ratas y no otros animales? No. ¿Por qué los humanos y no las monos y las ratas? Eso entendí yo, ¿no? No, porque hablo un poquito mal, ¿ya? No, es que hablas mal, es que yo entiendo un poco mal. Sí. Espera, yo creo que sé para qué lado vas. Pero primero, ¿por qué digo monos y ratas y ratones también? Porque son las 3 especies en las que se estudia el hipocampo. Si vos me decís, si alguien hiciera experimentos en chimpancés, no se puede, está prohibido.
O sea, el chimpancé no es un mono, es un simio. Pero si alguien hicieran experimentos en, no sé, en perros, no se hacen experimentos en perros. O en gatos se hacían, pero ya casi no se hacen. Entonces, yo te estoy nombrando las 3 especies en las que la gente hace experimentos en el mundo. Es con lo que yo puedo relacionar. Si se hace experimentos en otro tipo de animales, yo creo que si ponen electrodos en el hipocampo, verían lo mismo que se ve en una rata, ratón o en un mono. Yo asumo de que nunca van a encontrar neuronas como las que yo veo en humanos. Creo que tu pregunta va por el lado si es por algún motivo emotivo o lo que sea. Lo que nosotros vimos es que hay una correlación muy fuerte entre los estímulos que dan respuesta, Jennifer Aniston por ejemplo, a los intereses del paciente. Entonces, por ejemplo, una vez viene un paciente que se queda en una semana en el hospital y viene con un set de DVDs, que se usaban DVDs en esa época, con Rocky 1 a Rocky 5. Y el tipo estaba todo el día mirando las películas de Rocky. Bueno, en ese hombre encontré una neurona que me responde a Mr. T y a Iván Drago. Son personajes de esta película. Viene un matemático no, era un profesor de matemática y le pregunto, ¿y vos qué haces? Yo doy clase en un colegio. ¿Y de qué das clase? De trigonometría. Bueno, para esa persona encontré una neurona del teorema de Pitágoras. Pero yo no creo que vaya a encontrar el teorema de Pitágoras en el que le gusta Rocky, ni que vaya a encontrar Mr. T en el profesor de matemática. Entonces, sí hay una componente muy fuerte de que nosotros tendemos a encontrar respuestas a cosas que son interesantes para el paciente. Y esto no es casualidad, porque son las cosas que tendés a recordar, que al paciente le interesan. En el caso de este paciente, sí le interesaba a Jennifer Aniston porque le gustaba la serie, de hecho la conocía personalmente a Jennifer Aniston, pero eso no importa, es otro tema. Entonces yo lo que hago siempre es mostrar fotos de cosas que sé que potencialmente son interesantes para el paciente según su background, porque esas son las cosas que me dan respuesta. Acá, Héctor Cosio, si podemos compartir nuestro... Acá, la tercera fila. Quería conectar nuevamente con el tema del Alzheimer. En las etapas progresivas del deterioro, lo que desaparecen son estas neuronas en una persona con ya un deterioro bastante avanzado en el Alzheimer. Desaparece esta neurona conceptual. ¿Eso es lo que podemos, por ejemplo, determinar en una persona con Alzheimer? No lo sé. Te diría lo que sí sé, pero se vuelve un poco técnico. Lo voy a tratar de bajar o sea, para que lo entendamos sin meterme en explicaciones muy detalladas. El problema que yo tengo con muchas de las investigaciones de Alzheimer es que están basadas en modelos animales. Entonces hay muchos modelos animales que se tratan de generar patologías análogas al Alzheimer o que se creen que están relacionadas al Alzheimer. Y el principal modelo de codificación de memorias que viene de la rata o del mono, yo creo que no aplica al humano, porque estas neuronas muestran de que el funcionamiento de la memoria en humanos es totalmente distinto. Entonces, yo ahí es donde tengo el problema. Yo no sé exactamente qué neuronas o qué... Sí se sabe lo que pasa a nivel molecular, ¿no? Sabes que tenés una formación de placas que te limitan la conectividad o lo que sea, y que eso viene no tanto del hipocampo, sino también de la corteza entorronal, y que a partir de ahí se empieza a desarrollar la patología. Ahora, a nivel exactamente neuronal, de qué neuronas dejan de trabajar bien, eso sinceramente no lo sé. Es que yo tampoco puedo hacer experimentos en pacientes con Alzheimer. No tengo ninguna excusa clínica como para que estos pacientes tengan electrodos implantados. Sí la tengo con pacientes epilépticos porque necesitan curarlos de epilepsia. Tenemos aquí a Osvaldo Andrade. Yo voy a hacer una pregunta, aprovechando que tengo el micrófono. Sí. ¿La neurona solamente reaccionaba a Rachel o también a otros personajes de Friends? ¿Como es súper específica o son como conceptos más amplios? ¿Esto ya lo sabés vos? ¿Ya te lo comentaron? Al otro día, claro, yo estaba alucinado. Encuentro esta neurona que me responde a Jennifer Aniston, voy y repito el experimento. Digo, voy a ver si sigue respondiendo a Jennifer Aniston. Y ahí pruebo con todos los personajes de Friends. Y me respondió a Jennifer Aniston y a Lisa Kudrow. Y a ningún otro. Y bueno, justamente están relacionadas porque son personajes de Friends. Y eso es algo que después hicimos experimentos y terminamos mostrando que era el caso. Estas neuronas responden a conceptos y a veces responden a más de un concepto, a más de una persona. Pero si hacen esto, lo que suele pasar es que estos conceptos están relacionados. Y esto tampoco no es sorpresa, porque la memoria es generar asociaciones. Agrupa.
Agrupar, claro. Entonces, estas neuronas no solo te representan conceptos, sino que también te representan asociaciones entre conceptos. Ahora sí, acá, Osvaldo Andrade. Oye, hay muchas preguntas todavía. Muchas gracias. Dos preguntas. Una, ¿existe una aparición o la detección de este tipo de neuronas parte desde el nacimiento, feto? ¿Se ha detectado a través de la vida de una persona? ¿Están siempre funcionando o todavía no sabemos en qué momento funcionan? Y si hay bases genéticas o moleculares para poder saber la diferencia de estas neuronas con otras. Yo creo que las neuronas, arranco por el final, yo creo que las neuronas genéticamente y morfológicamente son iguales que otras. De hecho, son iguales a las que encontrás en un mono o en una rata. No es que la neurona tenga una característica fisiológica, morfológica o genética que es distinta. Es que la conectividad de áreas anteriores determinan haciendo que esta neurona responda de la manera que responde, o que tenga las características que tiene esta neurona. Yo creo que viene dado por la arquitectura del cerebro, la conectividad, más que por la neurona en sí misma. Es que me da mucha vergüenza. Yo también tenía esa pregunta sobre los bebés. ¿Sí? Porque sí. No, me imagino que no implantas electrodos en cerebros de bebés. Ese es el problema que tengo. Verlo. No, yo por protocolos éticos, yo no puedo hacer experimentos en personas que son menores de edad. Necesitaría hacer protocolos éticos distintos, porque a veces sí se implantan electrodos en adolescentes, chicos por ahí de 14, 15 años. Hoy día mis protocolos éticos no me dejan hacer experimentos con chicos de 14, 15 años. Pero yo creo igual que la diferencia viene de antes. Esto es, y te estoy citando, hay un psicólogo muy famoso llamado Alexander Luria en Rusia, junto con otro llamado Vygotsky. Ellos decían de que el cerebro humano pasa de una representación pictorial a una representación conceptual. Y eso es a partir del momento que empezás a hablar. Entonces, yo especulo que si vos a un bebé de 1 o 2 años pudieras hacer este tipo de experimentos, capaz que encontrarías representaciones más pictoriales, de detalles. Pero a partir del momento en que ese bebé crece y empieza a hablar, el bebé empieza a pensar en términos de palabras. Y a partir de que haces ese switch, que es lo que hablaba Luria, yo creo que ahí se genera la representación conceptual que yo veo. Pero yo tengo por supuesto que si hay alguien que no sabe nada aquí soy yo, pero le pregunto a mucha gente. Y una vez otro neurocientífico me comentaba sobre un experimento hecho en guaguas que no hablan, de 3 meses. De imágenes cerebrales de qué zonas del cerebro se le encienden. El lenguaje está en una zona del cerebro. Y él le hablaba a esta guagua, la mamá le hablaba a la guagua, y la guagua activaba el lugar donde se generan las palabras, pero no tenía palabras. Entonces él decía, ese experimento demuestra que las guaguas están hablándonos, aunque no han logrado pronunciar las palabras. Y por lo tanto uno podría creer que tal vez ya tienen las neuronas de Huntington y ya pueden, independiente de que no lo puedan pronunciar, su cerebro ya está haciendo ese ejercicio. Yo tengo una pregunta más fundamental. ¿Qué es una guagua? Una micro. ¿Te cachai? No, un bebé. Un bebé. Perdón. Hay miles de preguntas que no me acuerdo cuál estaba antes. ¿Quién estuvo mirando? Hay una acá y había una atrás. Yo tengo una pregunta no sé si quizás lo mencionaron y no lo entendí, pero ¿esta neurona responde solamente a estímulos visuales o también a otro tipo de estímulo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de personas no videntes? O que si es que responden a otro tipo de estímulos como personas con otro tipo de discapacidades. Ok. No necesariamente responden a estímulos visuales. O sea, los experimentos que yo hice, primero empezamos con las fotos. Entonces yo empecé a escribir los nombres. Entonces, mañana creo que voy a mostrar. Hay una neurona que responde a Halle Berry, otra actriz famosa, y yo escribí el nombre Halle Berry y la neurona me responde al nombre escrito. Entonces, a ella digo, momento, no es ella, no es la foto de... Sí, es ella, perdón. No es una foto de ella, no es cómo es la cara de ella, porque vos ya pones el nombre escrito y la neurona te responde, es conceptual. Con otra neurona, que voy a mostrar mañana, Oprah Winfrey, muestro las fotos de ella, me responde. Escribo el nombre, Oprah, me respondo. Digo, Oprah, y la neurona me responde. Y ahí ya te cambia todo.
Porque cuando vos ves el nombre o cuando ves una foto, ese estímulo visual entra por el ojo, va a la parte de atrás del cerebro y hay todo un circuito de procesamiento de esos datos. Cuando yo digo el nombre Oprah, no entra por el ojo, entra por el oído. Y el circuito de procesamiento es totalmente distinto, va por otras áreas del cerebro. Pero lo interesante es que estos dos circuitos, al menos visual y auditivo, se juntan a nivel de estas neuronas. Y hace un año se publicó un paper en Nature, un amigo, que muestra que los estímulos olfativos también te pueden evocar estas neuronas. Entonces ya no es dependiente de un cierto tipo de estímulos. Es el significado lo que importa, dado por un estímulo auditivo, visual, olfativo, lo que sea. No sé si me había quedado otra cosa que habías dicho que... ¿Qué pasa en los cerebros de personas de los no videntes. con no videntes o con algún tipo de Sí. discapacidad? Sí, o sea, nada, porque no es que vos ves o hablás, o qué pasa en los cerebros de los sordomudos. ¿Sí? Porque yo digo, está relacionado con el lenguaje. Y de que no puede hablar, bueno, tiene el lenguaje de seña. Entonces, tiene la capacidad de hablar. No es que una persona, a partir del momento que pueda hablar, desarrolla estas neuronas. Es que a lo largo de 100.000 años de evolución, el ser humano ha desarrollado la capacidad de pensar en términos de conceptos por el uso del lenguaje. Entonces, si nace un chico que no puede hablar o que tiene algún problema, igual va a tener ese desarrollo cerebral que viene dado por la evolución. Hola, buenas. ¿Se escucha? Hola. Sí. Yo quería preguntar sobre si la neurona puede ir cambiando a qué conceptos responde. Es decir, si hoy día responde a Jennifer Aniston, en otros años ya no puede responder a ella, sino a otro concepto. Sí. Mañana voy a mostrar también una neurona que respondió a mí. Entonces, esta neurona, o sea, la que respondió a mí, creo que la descubrí hace 20 años, ponele, o 15 años. Y yo dudo mucho de que el paciente siga teniendo una neurona que responde a mí. Pero en ese momento yo era muy saliente y era una persona muy importante para este paciente porque veía al paciente todos los días, estaba todo el día con el paciente haciendo experimentos. Entonces yo veo una neurona que responde a mí, pero yo no creo que esa neurona siga respondiendo a mí porque yo dejé de tener relevancia para el paciente. Entonces yo creo que las neuronas en esta área del hipocampo representan conceptos que son importantes para la persona a un momento dado. Si una persona deja de ser importante, te empezás a olvidar de la persona, bueno, yo creo que las neuronas que la representaban esta persona empiezan a responder otra cosa. También por una cuestión de eficiencia, ¿no? Claro. De la misma plasticidad del cerebro, tú tienes que usar el cerebro para otras cosas. Había una pregunta ahí atrás y nos queda acá, Andrea, en la fila 5. Y nos quedan 5 minutos además, así que... Ahí, Andrea. Ahí. Bueno, aparte del caso de Borges, hay gente que realmente hipermemorioso, como Funes. ¿Han Sí. estudiado hipermemorioso? Yo no, pero bueno, hace unos años escribí un libro que se llama Borges y la memoria, y yo arranco de Funes el memorioso. La primera pregunta que me hago, ¿esta gente existe como Funes? Y hay un paralelo muy interesante con el psicólogo que yo nombré antes llamado Alexander Luria. Alexander Luria estudió un paciente llamado S. Shereshevsky, en Rusia, que era un tipo que según Luria no olvidaba, que recordaba todo. O sea, y Luria dice en el libro que lo describe, no pudo encontrar el límite de la memoria de esta persona. Y a partir de ahí está la genialidad de Luria, el tipo empieza a investigar cómo es vivir con una memoria así. Y lo que concluye Luria es que este hombre era incapaz de pensamientos abstractos, que era muy limitado cuando llegaba a pensamientos abstractos y humanos. Y es muy curioso, porque yo estoy seguro, seguro hasta donde yo puedo asegurar, o sea, yo casi puedo asegurar de que Borges no tenía idea de Luria y Luria no tenía ni idea de Borges, y los dos llegan a la misma conclusión. Luria como psiquiatra, estudiando un paciente, Shereshevsky, y Borges como escritor, pensando en un caso como el de Funes con una memoria infinita. Y así como te digo de Luria, hay muchos otros casos de gente, en general se llaman savants. ¿Sí? Hay muchos casos de savants y lo que ves es siempre parecido, se llama adhesión verbal. Hay gente que te puede recitar un libro de memoria, pero no te puede decir de qué va el libro. Es gente que tiene una memoria extraordinaria, pero que tiene fallas o tiene déficits en lo que son los pensamientos más abstractos. ¿Y no han pensado estudiarlo como...? Yo no soy neurólogo, o sea, yo no tengo acceso a estos pacientes. Yo
tengo acceso a mis registros. Pero yo lo que sí hago es yo leo a la gente que los estudia. Oliver Sacks, por ejemplo, estudió, hay otra gente que los estudió, y es como que es un puzzle que calza todo. O sea, porque lo que ves es eso, es que cuando tenés una memoria extraordinaria que parecía la de Funes, empezás a tener otros déficits que son justamente los que describió Borges. Bueno, para cerrar la presentación, yo tengo una última pregunta que tiene que ver con el rol de la transdisciplina en la nueva era de la ciencia. Sí. Tú la hiciste porque te gusta vivir en muchos lugares y tener muchas experiencias, ya lo descubrimos. Por California, porque me estaba cagando de frío en Quería ir a Alemania. California, porque quería ir a California. Así somos los humanos también. Claro. ¿No? Y sin embargo estamos en un momento de muchos desafíos y de muchas necesidades de convergencia. Entonces, ¿cómo ves tú la obligatoriedad de personas como tú, tal vez no de hacer otro doctorado en neurociencia, sino de juntarse más y colaborar de manera más radical en ciertos temas? Sí, eso para mí es fundamental. ¿Hay algo que te da esto del salto de una disciplina a la otra? Una cosa es que vos venís con un bagaje de conocimiento que es probablemente novedoso en el área que vos llegás. Esto ya no es tan así porque hay muchos físicos que se han pasado a la neurociencia. Pero yo creo que hay algo que por ahí se sabe menos y que es todavía más importante. Cuando yo llego a neurociencia, yo vengo de física y de matemática. Yo no tengo ni idea del cerebro. Entonces, no me comí ningún dogma. Y hay cosas que yo creo que es una desventaja, porque yo no conocía la literatura, yo me tengo que poner a leer de cero porque no sé nada del cerebro, comparado con mis colegas que sí sabían del cerebro, pero cuando yo empiezo a leer del cerebro como científico ya un poquito más maduro, todas las cosas que son irrefutables para mis colegas de neurociencia, yo digo, no, ¿y por qué? Y ese decirte no y por qué, a veces, bueno, aprendes y a veces decís, uy, ya, me parece que le están errando todos, y me parece que estamos todos con un sesgo científico, porque aprendemos todos en una misma disciplina, porque repetimos todo lo mismo, porque los grandes próceres nos vienen diciendo esto, y para mí los grandes próceres eran gente desconocida, yo no los conocía. Para mí los grandes próceres eran Einstein, Feynman, o sea, yo no sabía quién era Kandel o la gente de neurociencia. Entonces, es como que yo entro a neurociencia sin ningún sesgo. Entonces, eso yo creo que es algo también muy bueno que te da la interdisciplinaridad, que cuando vos entras en una disciplina nueva puedas ser como un chico, que puede decir, ¿y por qué? ¿Y cómo le vas a preguntar ¿y por qué al pop de la neurociencia? Y es que no sé, ¿y por qué? Y a veces cuando te preguntas el ¿y por qué? Es como que empezás a tirar de un hilito que termina siendo un problemón infernal y que nadie se lo preguntó antes. Ahora, es que hay tanta gente que quería seguir hablando que los invito a que lo agarren aquí a la salidita, pero tenemos que cerrar. Me escapo por acá. Sí, va a irse por ahí, después va a dar la vuelta para que lo atrapen. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y a todos ustedes por su atención.